El telegrama llegó a la Casa Blanca justo después del amanecer del 6 de junio de 1944. Las palabras eran codificadas, recortadas, concisas. Muchas bajas. Situación crítica en la playa de Omaha. Unidades atrapadas en la línea de flotación. Avance detenido. El presidente Franklin Delano Roosevelt leyó el mensaje 2 veces. Su mano, ya temblorosa por años de polio y agotamiento, se acentuó. Al otro lado del Atlántico, miles de jóvenes estadounidenses se desangraban en la arena francesa, y la operación militar más ambiciosa de la historia podría estar colapsando en tiempo real. Este era el momento que Roosevelt había temido durante 2 años. El día de la invasión de la Europa ocupada por los nazis se suponía que sería el punto de inflexión de la guerra. Había requerido 18 meses de planificación, millones de toneladas de suministros y la coordinación de más de 150.000 soldados de diversas naciones. Toda la estrategia aliada, la esperanza de liberar Europa, la promesa hecha a Stalin y Churchill, todo dependía de un desembarco exitoso. Y ahora, mientras el sol se alzaba sobre Washington, los primeros informes que llegaban al escritorio del presidente pintaban un panorama no de triunfo, sino de catástrofe. Roosevelt estaba sentado en su silla de ruedas en el despacho oval, rodeado de mapas y ceniceros repletos de colillas. Sus asesores entraban y salían arrastrando los pies, con el rostro tenso por la preocupación. El general George Marshall permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El secretario de guerra, Henry Stimson, paseaba por la sala, leyendo en voz alta los despachos actualizados. Cada nuevo mensaje parecía peor que el anterior. La playa de Omaha era una masacre. Los hombres se ahogaban bajo el peso de su propio equipo. Los tanques se hundían en alta mar. Las lanchas de desembarco explotaban incluso antes de tocar la arena. Los nidos de ametralladoras alemanas, intactos por el bombardeo previo a la invasión, aniquilaban pelotones enteros en segundos. Y el pueblo estadounidense no tenía idea. Roosevelt había comparecido en la Radio Nacional la noche anterior, con voz serena y mesurada, pidiendo a la nación que rezara. No había prometido la victoria. No había garantizado el éxito. Simplemente había pedido fe. Pero ahora, a medida que la mañana transcurría y las estimaciones de bajas aumentaban, esa fe se sentía frágil. El presidente sabía que en cuestión de horas, los periodistas empezarían a hacer preguntas. Las familias exigirían información. La prensa querría declaraciones. Y Roosevelt tendría que decidir la verdad y arriesgarse al pánico nacional, o mentir y preservar la moral. No fue una decisión fácil. Roosevelt era un maestro de la comunicación pública, un hombre que había guiado a Estados Unidos durante la Gran Depresión con solo palabras y fuerza de voluntad. Comprendía el poder de la narrativa, la fuerza del tono, el peligro de la desesperación. También comprendía que las guerras no se ganaban solo con discursos. Los soldados necesitaban munición, no optimismo, pero también necesitaban un país que los respaldara, un frente interno que creyera en la misión. Si el público estadounidense perdía la fe el primer día de la invasión, el golpe psicológico podría ser tan devastador como cualquier derrota militar. El primer informe detallado de la playa de Omaha llegó alrededor de las 10 de la mañana, hora de Washington. Fue escrito por un oficial subalterno que había sobrevivido al desembarco inicial. Sus palabras fueron crudas, sin filtro, nada que ver con los resúmenes desinfectados que Roosevelt solía recibir. Los hombres mueren a un ritmo tan rápido que no podemos contarlos, escribió el oficial. La playa está cubierta de cadáveres. No tenemos cobertura. No tenemos apoyo. Los alemanes tienen cada centímetro de arena en la mira. Si no conseguimos refuerzos en las próximas 2 horas, esta operación fracasará. Roosevelt cerró los ojos. Había enviado a esos hombres allí. Había aprobado la fecha de la invasión. Había aprobado la estrategia, la logística, los riesgos. Y ahora se morían, y no le quedaba más remedio que esperar. El peso del mando, la soledad del liderazgo, las terribles matemáticas de la guerra, todo lo oprimía como una fuerza física. Tenía 62 años, estaba paralizado de cintura para abajo, exhausto tras años de gestión de crisis, y se le pedía que tomara otra decisión imposible. El general Marshall rompió el silencio. Señor presidente, necesitamos preparar un comunicado. La prensa tendrá una rueda de prensa en 3 horas. Necesitamos darles algo. Roosevelt levantó la vista. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que 5 playas fueron impactadas simultáneamente: Utah, Omaha, Gold, Juno y South. 4 de ellas se encuentran relativamente bien.
Los británicos y canadienses se están adentrando tierra adentro. La playa de Utah fue más ligera de lo esperado. Pero Omaha es un desastre. Ya tenemos más de 2.000 víctimas allí, y el día no ha terminado ni la mitad, y la operación en general, aún viable. Si logramos asegurar Omaha en las próximas horas, la invasión se mantendrá. Pero si perdemos esa playa, todo el flanco occidental se derrumbará. Eisenhower está en Inglaterra, vigilándolo todo. Tiene reservas listas, pero no puede desplegarlas hasta saber dónde son más necesarias. Roosevelt asintió lentamente. Pensó en Eisenhower, el hombre que había elegido para dirigir esta operación. Eisenhower, quien había pasado la noche anterior escribiendo una declaración asumiendo toda la responsabilidad por el fracaso de la invasión, una declaración que esperaba no tener que pronunciar nunca. Eisenhower, quien ahora veía los mismos informes, hacía los mismos cálculos, cargaba con el mismo peso. ¿Qué dicen los alemanes?, preguntó Roosevelt. Stimson hojeó una carpeta. Sus transmisiones de radio proclaman una victoria total. Dicen que la invasión ha sido repelida, que las playas están llenas de muertos aliados, que el muro atlántico del Führer ha resistido. Lo llaman el mayor triunfo defensivo de la guerra. ¿Y nuestra inteligencia? Nuestra inteligencia dice que los alemanes mienten. Están sorprendidos, desorganizados y se apresuran a enviar refuerzos a la costa. Pero no se equivocan con Omaha. Esa playa es una pesadilla. Roosevelt se acercó al mapa de su escritorio. Estudió la costa de Normandía, la pequeña franja de arena marcada como Omaha, las flechas que indicaban los avances planeados, las décimas rojas que marcaban las posiciones alemanas conocidas. Parecía tan simple sobre el papel, tan claro, tan lógico, pero la guerra nunca era limpia. La guerra era caos, sangre y jóvenes gritando por sus males mientras se ahogaban en 1 metro de agua. Pensó en las familias de su país, las madres que habían enviado a sus hijos a la guerra, las esposas que se habían despedido de sus maridos con un beso, los niños que los habían saludado en las estaciones de tren, demasiado pequeños para comprender que tal vez nunca volverían a ver a sus padres. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría explicarles que la invasión que les habían prometido, la liberación que habían estado esperando, se estaba convirtiendo en un baño de sangre? Pero entonces Roosevelt pensó en otra cosa. Pensó en los hombres que aún estaban en esa playa, los hombres que no se habían rendido, los hombres que, a pesar del fuego, la muerte y el terror, seguían adelante, porque para eso los habían entrenado, para eso se les había pedido, y si ellos encontraban el coraje para seguir luchando, él también lo encontraría para seguir liderando. Decimos la verdad, dijo Roosevelt en voz baja, pero la decimos con cautela. Marshall frunció el ceño. Señor presidente, reconocemos la dificultad, no ocultamos el costo, pero enfatizamos el progreso. Le decimos al pueblo estadounidense que este es el día más difícil, que esperábamos resistencia, que nuestros hombres están luchando con una valentía extraordinaria. No mentimos, pero no nos dejamos llevar por el pánico. Les damos contexto, les damos esperanza, y les damos una razón para creer que este sacrificio importa. Stimson se inclinó hacia adelante. ¿Y si Omaha fracasa? ¿Si los informes empeoran? Roosevelt apretó la mandíbula. Entonces les decimos eso también, pero no hasta que lo sepamos con certeza. Ahora mismo, solo sabemos que hay hombres luchando y muriendo, y necesitan que nos mantengamos firmes. Necesitan que creamos en ellos. Y lo haremos. La sala quedó en silencio. Los asesores intercambiaron miradas. Sabían que Roosevelt tenía razón. El pánico no ayudaría a nadie. Pero la honestidad, expresada con firmeza, podría mantener unido al país el tiempo suficiente para que los soldados cumplieran con su deber. A la 1 de la tarde, Roosevelt se reunió con la prensa. La sala estaba repleta de reporteros, camarógrafos y locutores de radio. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y tensión. Todos sabían que algo grave había sucedido. La pregunta era cuán grave y grave. Roosevelt se dirigió en silla de ruedas al frente de la sala. No sonrió. No ofreció cumplidos. Simplemente comenzó. Compatriotas estadounidenses, esta mañana, las fuerzas aliadas iniciaron la mayor invasión anfibia de la historia de la guerra. Bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower, más de 150.000 hombres de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otras naciones aliadas asaltaron las playas de Normandía, Francia. Su misión es liberar a Europa de la tiranía nazi. Su valentía es inconmensurable. Hizo una pausa,
dejando que el peso de las palabras se asentara. No los engañaré. Esta operación es peligrosa, es costosa y es difícil. Nuestros hombres se enfrentan a una feroz resistencia de un enemigo decidido. El combate es intenso. Las bajas son considerables, pero nuestras fuerzas avanzan. Están asegurando posiciones críticas y están haciendo exactamente lo que les pedimos. Un reportero levantó la mano. Señor presidente, ¿puede confirmar los informes de grandes pérdidas en la playa de Omaha? Roosevelt sostuvo la mirada del periodista. Puedo confirmar que la playa de Omaha ha sido escenario de los combates más feroces. Nuestros hombres allí han enfrentado desafíos extraordinarios, pero no se han retirado, no se han rendido, y mientras les hablo, siguen adelante. No era mentira. A primera hora de la tarde, pequeños grupos de soldados en la playa de Omaha habían comenzado a romper las defensas alemanas. Valientes oficiales, muchos de ellos heridos, habían reunido a sus hombres y liderado cargas desesperadas por los acantilados. Los ingenieros habían abierto agujeros en el alambre de púas. Los destructores se habían acercado peligrosamente a la costa para proporcionar fuego de cobertura. Lenta y dolorosamente, la situación estaba cambiando. Pero Roosevelt aún no lo sabía. No con certeza. Hablaba con fe. Fe en los soldados. Fe en el plan. Fe en la idea de que la democracia, con todos sus defectos, merecía la pena luchar por ella. Otro reportero intervino. Señor presidente, los alemanes se atribuyen la victoria. Dicen que la invasión ha fracasado. Roosevelt se permitió una leve sonrisa. Los alemanes han afirmado muchas cosas en los últimos 5 años. Afirmaron que conquistarían Gran Bretaña. Afirmaron que conquistarían Rusia. Se han equivocado siempre. Y se equivocan ahora. La conferencia de prensa duró 30 minutos. Roosevelt respondió a cada pregunta con el mismo equilibrio de honestidad y determinación. No edulcoró el peligro. No prometió una victoria fácil. Pero tampoco titubeó. Dejó claro que la invasión seguía adelante, que los aliados estaban comprometidos y que no habría vuelta atrás. Al terminar, Roosevelt regresó al despacho oval. Estaba exhausto. Le dolían las manos. Las piernas, aunque inservibles, aún le dolían. Pero no podía descansar. Todavía no. Cogió el teléfono y llamó a la sede de Eisenhower en Inglaterra. La conexión era mala, con interferencias, pero se oía la voz de Eisenhower. Señor presidente. General, acabo de hablar con la prensa. Les dije que avanzamos. Dígame que no mentí. Hubo una pausa. Entonces Eisenhower habló, con la voz ronca por el cansancio. No mintió, señor presidente. Omaha sigue siendo un desastre, pero resistimos. Los hombres son increíbles. Nunca había visto nada igual. Deberían haberse derrumbado. Deberían haber huido. Pero no lo hicieron. Siguen luchando. Roosevelt cerró los ojos. ¿Cuánto tardaremos en saberlo con certeza? Unas horas más. Quizás menos. Pero creo que lo lograremos. Creo que aguantaremos. Gracias, general. Dígales a los hombres, dígales que estamos orgullosos de ellos. ¿Lo haré, señor? Roosevelt colgó el teléfono. Se sentó solo en su oficina, escuchando los sonidos distantes de la Casa Blanca, los pasos en el pasillo, el murmullo de voces, el bullicio de la ciudad más allá de los muros. Pensó en los chicos de la playa de Omaha, los que no lograron desembarcar, los que se ahogaron en las olas, los que fueron abatidos en los primeros segundos del asalto. Pensó en sus familias, en los telegramas que pronto llegarían, en el dolor que vendría después. Y pensó en los que aún vivían, los que se habían arrastrado por la arena, los que habían escalado los acantilados, los que habían arremetido contra el fuego de las ametralladoras porque creían que importaba, porque creían en algo más grande que ellos mismos. Esa noche, Roosevelt volvió a dirigirse a la nación, esta vez por radio. Su voz era serena, firme, casi dulce. No hablaba como un comandante, sino como un padre. Amigos míos, hoy nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos han hecho algo extraordinario. Han iniciado la liberación de Europa. El camino por delante será largo. El costo será alto. Pero lo lograremos. Lo lograremos porque debemos hacerlo. Porque vale la pena luchar por la libertad. Porque la tiranía debe ser derrotada. Y porque los hombres en esas playas, los hombres que lo dieron todo, merecen nada menos que nuestro compromiso total para terminar lo que comenzaron. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi un susurro. Esta noche les pido que oren. Oren por los hombres que siguen luchando.
Oren por los heridos. Oren por las familias que esperan noticias. Y oren por la fuerza para llegar hasta el final. No les fallaremos. No los abandonaremos. Y no nos detendremos hasta que la tarea esté terminada. Al terminar la transmisión, los informes de Omaha Beach habían cambiado. La playa estaba segura. Las defensas alemanas habían sido violadas. Las fuerzas aliadas avanzaban tierra adentro. La invasión, a pesar de todo su horror y caos, había triunfado. Roosevelt estaba sentado en su silla de ruedas, solo, bajo la tenue luz del despacho oval. No celebró, no sintió alivio. Simplemente sintió el peso de lo que se había hecho y de lo que aún quedaba por hacer. La guerra estaba lejos de terminar. Vendrían más batallas. Morirían más hombres. Pero hoy habían resistido. Hoy no se habían derrumbado. Y eso, Roosevelt lo sabía, era lo que representaba el liderazgo en los momentos más difíciles. Ni decisiones perfectas, ni una estrategia brillante. Simplemente la negativa a rendirse. La negativa a dejar que el miedo triunfara. La negativa a abandonar a los hombres que estaban a punto de morir. Años después, los historiadores llamarían al día del principio del fin de la Alemania nazi. Estudiarían las tácticas, la logística, los puntos de inflexión. Analizarían qué salió bien y qué salió mal. Pero lo que a menudo pasaban por alto era el momento de calma en el despacho oval, el momento en que un presidente paralizado, exhausto y aterrorizado, decidió decir la verdad sin quebrantar el espíritu de la nación. Decidió creer en hombres que no podía ver, librando una batalla que no podía controlar. Decidió liderar no con mentiras ni falsas promesas, sino con honestidad, determinación y fe. Porque eso es lo que exige el verdadero liderazgo. No la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. No la garantía del éxito, sino el compromiso de intentarlo. No la comodidad de la certeza, sino la valentía de actuar cuando todo es incierto. Roosevelt lo comprendió. Y el 6 de junio de 1944, cuando los primeros informes desde Omaha Beach parecían un fracaso, no se inmutó, no se ocultó, no mintió. Simplemente le dijo al pueblo estadounidense lo que necesitaba oír, que la lucha era dura, que el coste era real, pero que la causa valía la pena. Y al final, eso fue suficiente. Los soldados en la playa de Omaha no lucharon por un discurso. Lucharon porque no tenían otra opción, porque el hombre a su lado luchaba, porque retirarse significaba la muerte. Pero la nación que los apoyó, las familias que los esperaron, el país que los envió, se mantuvieron unidos porque un presidente se negó a permitir que se desintegraran. Porque Roosevelt comprendió que las guerras no solo se ganan en los campos de batalla. Se ganan en las salas de estar, en las fábricas y en las iglesias, en los corazones de las personas que deben creer que el sufrimiento significa algo. Esa es la lección del 6 de junio de 1944. No solo la valentía de los soldados, sino la responsabilidad de los líderes. El deber de decir la verdad, incluso cuando la verdad es terrible. La obligación de inspirar esperanza, incluso cuando la esperanza parece imposible. Y el coraje para mantenerse firme cuando todo se derrumba. Roosevelt lo hizo. Y gracias a ello, los hombres de la playa de Omaha no fueron olvidados. No fueron abandonados. Fueron honrados, apoyados y recordados. Su sacrificio no fue en vano. Fue la base de la victoria. En las semanas siguientes, los aliados se adentraron más en Francia. Los setos de Normandía se convirtieron en un campo de batalla brutal y desgarrador, pero la posición nunca se perdió. La invasión perduró. La liberación continuó. Y para cuando Roosevelt falleció en abril de 1945, pocas semanas antes de la rendición de Alemania, sabía que la decisión que tomó el 6 de junio, la de confiar en sus hombres y decir la verdad, había sido la correcta. El liderazgo no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tomar decisiones difíciles cuando las respuestas no están claras. Se trata de mantenerse firme cuando el mundo se tambalea. Y se trata de creer en las personas, incluso cuando los informes indican que están fallando. Roosevelt creyó, y gracias a ello, el mundo cambió. Las horas posteriores a la primera conferencia de prensa de Roosevelt fueron de las más largas de su presidencia. Los informes seguían llegando poco a poco, añadiendo cada uno más detalles a la pesadilla que se desarrollaba al otro lado del Atlántico. A media tarde, hora de Washington, empezó a cristalizarse la magnitud de lo que estaba sucediendo en la playa de Omaha. No era solo malo, era peor de lo que nadie había previsto. Los bombardeos previos a la invasión, los ataques aéreos destinados a debilitar las defensas alemanas, no alcanzaron sus objetivos. Las bombas cayeron demasiado tierra adentro,
dejando intactas las fortificaciones de la playa. El bombardeo naval, realizado en la oscuridad y con mar gruesa, fue igualmente ineficaz. Cuando la primera oleada de soldados estadounidenses llegó a la playa a las 6:30 de la mañana, hora francesa, se encontraron directamente con una zona de aniquilación completamente operativa. La 352ª División de Infantería Alemana, una de las unidades más experimentadas de la Wehrmacht, se había apostado en los acantilados que dominaban la playa de Omaha. Habían pasado meses preparándose para una invasión, construyendo búnkeres reforzados, colocando minas, tendiendo alambre de púas y apuntando con sus ametralladoras cada centímetro de la playa. Tenían campos de tiro despejados, tenían posiciones elevadas, y habían estado esperando. Los soldados estadounidenses, muchos de ellos mareados por la dura travesía, cargados con 30 kilos de equipo, habían desembarcado de sus lanchas de desembarco con el agua hasta el pecho. Algunos se ahogaron inmediatamente, arrastrados por el peso de sus mochilas. Otros lograron llegar a la arena, solo para ser abatidos por el fuego de las ametralladoras en cuestión de segundos. Los oficiales fueron el objetivo principal, aniquilados por francotiradores antes de que pudieran organizar a sus hombres. Las radios fueron destruidas. Los médicos murieron intentando llegar a los heridos. Pelotones enteros fueron aniquilados antes de que pudieran avanzar 20 metros. Y aún así, seguían llegando. Ola tras ola. Más lanchas de desembarco, más hombres, más cuerpos amontonándose en la línea de flotación. A las 9 de la mañana, la playa era un caos. Los soldados se apiñaban tras los obstáculos, demasiado aterrorizados para avanzar, demasiado expuestos para quedarse quietos. Los heridos gritaban pidiendo ayuda. Los ingenieros intentaban desesperadamente abrir camino a través de los campos minados. Los tanques que habían logrado llegar a tierra seguían en llamas, inutilizados por los cañones antitanque alemanes. Pero algo más estaba sucediendo, algo que no aparecería en los informes iniciales, algo que Roosevelt no descubriría hasta mucho después. En esa playa, en medio de ese infierno, actos individuales de valentía comenzaban a cambiar el rumbo. Un coronel llamado George Taylor, de piel rompiente bajo intenso fuego, gritó a sus hombres: «Hay dos tipos de personas que se quedan en esta playa, los que están muertos y los que van a morir. Ahora, larguémonos de aquí». Lideró una carga por el acantilado. Muchos de sus hombres murieron, pero algunos sobrevivieron, y comenzaron a atacar las posiciones alemanas por los flancos. Un general de brigada llamado Norman Cota, uno de los oficiales de mayor rango en la playa, caminó con calma a través del fuego, reuniendo grupos dispersos de soldados, liderando personalmente los ataques a los búnkeres y organizando la ruptura que finalmente aseguraría la playa. Sobreviviría el día, aunque docenas de soldados a su alrededor no lo lograron. Los destructores, al ver el desastre que se desarrollaba en la playa, rompieron el protocolo y navegaron peligrosamente cerca de la costa, arriesgándose a encallar, para poder disparar directamente los búnkeres alemanes. Sus proyectiles finalmente comenzaron a impactar las fortificaciones, dando a los soldados de abajo una breve ventana de tiempo para avanzar. Y los soldados, exhaustos, aterrorizados, muchos de ellos apenas adolescentes, encontraron algo dentro de sí mismos que desconocían. Se levantaron, avanzaron, escalaron los acantilados, lanzaron granadas a los búnkeres, lucharon cuerpo a cuerpo con los defensores alemanes, sangraron y murieron, pero no se detuvieron. Al anochecer, la playa de Omaha estaba segura. El coste había sido abrumador. Casi 2.500 bajas estadounidenses solo en esa playa. Pero la línea había resistido. La invasión continuó. Se había consolidado la posición en Europa. Roosevelt se enteró de las cifras completas de bajas esa misma noche. Estaba sentado en su estudio privado, leyendo los informes actualizados a la luz de una lámpara. Las cifras eran brutales, pero también estaban incompletas. Muchos hombres seguían desaparecidos. Muchos heridos seguían siendo evacuados. El recuento final tardaría días, quizás semanas. Pensó en el discurso que había pronunciado ese mismo día. Les había dicho al pueblo estadounidense que los hombres avanzaban. Les había pedido que tuvieran fe. Y había sido cierto, pero solo por poco. Si algo más hubiera salido mal, si algunos oficiales más hubieran muerto, si los destructores no se hubieran acercado, si los soldados se hubieran dispersado y huido, toda la operación podría haberse derrumbado. ¿Y entonces qué? ¿Qué habría dicho entonces? Roosevelt no se permitió pensar demasiado en esa pregunta. Las hipótesis carecían de valor. La invasión había tenido éxito.
Los hombres habían cumplido con su deber, y ahora su tarea era asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. Durante los días siguientes, Roosevelt gestionó cuidadosamente el flujo de información al público. Trabajó en estrecha colaboración con el Departamento de Guerra y la Oficina de Información de Guerra para elaborar mensajes que equilibraran la transparencia con la moral. Las listas de bajas se publicaron lentamente, dando tiempo a las familias para recibir los telegramas antes de que los nombres aparecieran en los periódicos. Se destacaron historias heroicas, ofreciendo al público figuras que admirar, misiones que celebrar y razones para creer. Pero Roosevelt también insistió en la honestidad. Cuando los periodistas le hacían preguntas difíciles, no las esquivaba. Cuando el público exigía saber el costo, se lo decía. No de golpe, no con detalles abrumadores, pero con la verdad. Entendía que el pueblo estadounidense podía soportar las malas noticias. Lo que no podía soportar era que le mintieran. Este enfoque no fue universalmente popular. Algunos miembros de su gabinete argumentaron que el público no necesitaba conocer la magnitud total de las bajas. Algunos líderes militares querían un control más estricto sobre la narrativa, temiendo que una honestidad excesiva perjudicara la moral. Pero Roosevelt los desestimó. Creía que la democracia requería confianza, y la confianza requería verdad. También comprendió algo más. Comprendió que las familias de los hombres que murieron merecían más que propaganda. Merecían reconocimiento. Merecían saber que sus hijos, esposos y hermanos no habían muerto en vano, que su sacrificio tuvo sentido, que la nación estaba agradecida. Así que Roosevelt empezó a escribir cartas. Cartas personales, escritas a mano cuando sus fuerzas se lo permitían, a las familias de los soldados caídos en el día D. No podía escribirles a todos. Eran demasiados, pero les escribió a todos los que pudo. Y en esas cartas no se limitaba a lugares comunes. No decía que sus seres queridos habían muerto en paz ni sin dolor. Simplemente decía que habían luchado con valentía, que su país tenía una deuda impagable con ellos y que su sacrificio no sería olvidado. Una carta, escrita a la madre de un joven soldado asesinado en la playa de Omaha, decía: «Querida señora Carter, le escribo con el corazón lleno de dolor y gratitud. Su hijo dio su vida al servicio de una causa más grande que cualquiera de nosotros. Se paró en una playa de Francia, enfrentando un peligro inimaginable, y no flaqueó. Hizo lo que le pedimos, y lo hizo con una valentía que inspirará a las generaciones venideras. No puedo aliviar su dolor, no puedo traerlo de vuelta, pero puedo prometerle que su sacrificio fue importante, que gracias a él, y a hombres como él, el mundo será libre. Reciba mi más sentido pésame y mi eterno agradecimiento». Roosevelt firmó la carta él mismo, con la mano temblorosa de cansancio. Sabía que las palabras eran insuficientes. Sabía que ningún discurso, ninguna carta, ningún gesto podría compensar la pérdida de un hijo. Pero también sabía que el silencio era peor. Esa indiferencia era imperdonable. Y que lo mínimo que podía hacer, lo mínimo, era reconocer el costo. En las semanas posteriores al día D, la guerra continuó su brutal avance por Europa. Los setos de Normandía se convirtieron en una batalla demoledora, palmo a palmo. La liberación de París. El avance hacia Alemania. La batalla de las Ardenas. Cada victoria tuvo un precio. Cada kilómetro se pagó con sangre. Y a pesar de todo, Roosevelt se mantuvo firme. Pronunció discursos. Se reunió con Churchill y Stalin. Gestionó el esfuerzo bélico desde su silla de ruedas, con el cuerpo debilitado, pero su determinación inquebrantable. Pero el día D fue el momento decisivo. El día en que todo pudo haberse derrumbado. El día en que los primeros informes parecían un desastre. El día en que Roosevelt tuvo que decidir entre el pánico o el liderazgo. Él eligió liderar, y esa decisión marcó la diferencia. La lección de ese día, la lección que Roosevelt encarnó, no se trata de estrategia militar ni de maniobras políticas. Se trata de la esencia del liderazgo en tiempos de crisis. Se trata de la decisión de decir la verdad sin rendirse a la desesperación. Se trata de negarse a abandonar a la gente cuando las cosas salen mal. Se trata de la valentía de creer en los demás, incluso cuando la evidencia sugiere un fracaso. Roosevelt comprendió que los hombres en la playa de Omaha no eran abstracciones, no eran estadísticas, eran individuos, con familias, sueños y temores, y merecían un líder que los viera como tales, un líder que no se ocultara del precio, un líder que no fingiera que la guerra era gloriosa, fácil o limpia, un líder que simplemente los apoyara, de palabra y espíritu, y se negara a dejarlos luchar solos. Eso es lo que hizo Roosevelt el 6 de junio de 1944.
Y es por eso que, 70 años después, recordamos el día de no solo como una victoria militar, sino como un testimonio de poder del liderazgo, la fuerza de la democracia y la resiliencia de la gente común a la que se le pidió que hiciera cosas extraordinarias. Los soldados que asaltaron la playa de Omaha no sabían si triunfarían. Roosevelt tampoco sabía si triunfarían. Pero lo intentaron de todos modos. Lucharon de todos modos. Creyeron de todos modos. Y gracias a ello, el mundo cambió. Esa es la historia del día de. No solo la historia de una batalla, sino la historia de una decisión. La decisión de seguir adelante frente al miedo. La decisión de decir la verdad ante la incertidumbre. La decisión de liderar, incluso cuando el liderazgo implica cargar con el peso de miles de vidas. Roosevelt tomó esa decisión. Y los hombres en la playa también. Juntos, transformaron lo que parecía un fracaso en el comienzo de la victoria. Suscríbete ahora para conocer más historias de los momentos más importantes de la historia. Cuéntanos desde donde los ves en los comentarios.